El calor del taller pegaba la camisa a la espalda de Abundio Rivas. El aire denso olía a gasolina y a metal caliente, y el zumbido agudo de una llave de impacto rebotaba en las paredes de bloque. A sus 59 años, con las manos agrietadas por 40 años de grasa y solventes, sintió el nudo familiar en el estómago. Era el cuarto taller que visitaba esa semana. La respuesta siempre era la misma, envuelta en una cortesía fría. El gerente, un joven con una camisa impecable, bordada con el logo de la franquicia, ni siquiera miró el currículum que Abundio le extendía. «Mire, don», dijo, esforzándose por recordar el nombre. «Agradecemos su interés, pero buscamos un perfil más dinámico. Alguien que se adapte a nuestras nuevas tecnologías. He tomado cursos de diagnóstico por computadora. Sé manejar los escáneres más modernos», replicó Abundio, su voz tranquila a pesar de la punzada de humillación. «Claro, claro. Pero ya sabe, la inversión en capacitación, los seguros, preferimos gente que vaya a quedarse a largo plazo». Abundio entendió. Largo plazo significaba joven. Asintió en silencio, recuperó sus papeles y salió del taller climatizado. Afuera el sol de la tarde caía a plomo. Vio su reflejo en el cristal de un auto nuevo. Un hombre de pelo cano, espalda ligeramente encorvada y una mirada que delataba un cansancio más profundo que el físico. Llevaba 3 meses sin empleo. Los ahorros, que alguna vez le parecieron un colchón seguro, ahora se sentían como una delgada manta. Esa noche, el aroma del estofado que preparaba su esposa, Delmira, no logró animarlo. Estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina, la superficie de formica gastada cubierta de periódicos con anuncios de empleo. «¿Nada hoy tampoco, viejo?», preguntó Delmira, colocando un plato humeante frente a él. Sus manos, a diferencia de las de Abundio, eran suaves, pero sus ojos compartían la misma fuerza. «Nada. Parece que la experiencia ahora tiene fecha de caducidad. Me dijeron que buscaban a alguien dinámico. Dinámico para que puedan pagarle menos y explotarlo más», resopló Delmira, sentándose a su lado. «Abundio, tú le enseñaste a la mitad de los mecánicos de esta ciudad. Recuerdo cuando el motor del carro del doctor Fausto se desvieló. Nadie quería tocarlo. Dijeron que era basura. Y tú lo dejaste sonando como si fuera nuevo. Eso fue hace mucho, Delmira. Ahora mis manos tiemblan un poco. Tiemblan de sabiduría», dijo ella, tomando una de sus manos ásperas. «¿Y qué si ya no te quieren contratar? ¿Vas a dejar que decidan por ti cuándo dejas de ser útil?». Las palabras de Delmira se quedaron con él. Esa madrugada, incapaz de dormir, fue al pequeño cobertizo del patio trasero. El aire olía a tierra húmeda y aceite viejo. Abrió su baúl de herramientas de metal. Cada llave, cada dado, cada pinza era una extensión de su memoria. El martillo de bola con el mango de madera oscurecido por el sudor de su padre. La matraca que compró con su primer aguinaldo. No eran solo herramientas, eran promesas cumplidas. Fue entonces, sintiendo el peso familiar y reconfortante del acero en sus manos, que una idea audaz comenzó a tomar forma. Delmira dijo durante el desayuno, interrumpiendo el sonido de la radio: «¿Te acuerdas del local abandonado en la colonia El Progreso? El que era del hermano de tu comadre, el que tiene un foso y las paredes a medio caer. ¿Para qué quieres esa ruina?». Abundio la miró a los ojos. El brillo que Delmira extrañaba desde hacía meses había vuelto. «Para abrir nuestro propio taller». La propuesta era una locura. Apenas tenían para los gastos del mes. «¿Con qué dinero, Abundio?». «Con sueños», con esto respondió él, mostrando las palmas de sus manos. «Y con la casa. Podemos hipotecarla». El riesgo le heló la sangre, pero la alternativa era peor: la resignación. Esa tarde fueron a ver el local. Las paredes de adobe se desmoronaban y el lugar olía a abandono y humedad. Pero Abundio vio más allá. «Aquí irán los elevadores», dijo, señalando el centro. «Allá, la zona de diagnóstico, limpia y ordenada. Lo llamaremos el engranaje fiel». Consiguieron el préstamo. 120,000 pesos que se sentían como 1,000,000 de deudas. «Si esto falla, nos quedamos en la calle», susurró Delmira al firmar los papeles en el banco. El aire acondicionado del lugar olía a papel nuevo y a miedo. «No va a fallar», contestó Abundio con una convicción que trataba de contagiarse a sí mismo. La limpieza del local fue una batalla contra años de negligencia.
Su sobrino Camilo, un joven de 20 años, vino a ayudar con sus amigos. «Tío, esto es un basurero», dijo Camilo, sacando una llanta podrida de entre la maleza. «Los motores también llegan llenos de lodo, y los dejamos como nuevos», respondió Abundio, sin dejar de palear escombros. La comunidad del barrio, al principio escéptica, comenzó a involucrarse. Epifanio, el herrero, les ofreció reforzar la estructura a cambio de que Abundio le reparara el diferencial de su camioneta. Porfiria, una electricista retirada, les instaló toda la luz a cambio de un ajuste de motor para el coche de su hija. El taller se construyó sobre la base de trueques y confianza, un sistema que la ciudad moderna parecía haber olvidado. El mayor desafío fue el equipamiento. Los precios eran prohibitivos. Fue Delmira quien recordó a don Nicanor, un viejo mecánico que se retiraba. Lo encontraron en su taller, un lugar que olía a nostalgia y aceite de décadas. «Así que quieres seguir en la brecha, Abundio?», dijo Nicanor, un hombre delgado y enérgico. «Mis hijos no quisieron saber nada de esto. Dicen que es un trabajo sucio. Llévate lo que necesites. Te lo doy a buen precio si me prometes que lo cuidarás». Por menos de la mitad de su presupuesto, Abundio equipó el engranaje fiel con maquinaria robusta y probada. Antes de irse, Nicanor le puso una mano en el hombro. «Mañana te voy a mandar a mi compadre Ismael. Su Dodge Dart del 78 tiene un fallo que nadie le ha encontrado. Es más una prueba que un cliente. No me hagas quedar mal». Al día siguiente, un impecable Dodge Dart verde se detuvo frente al taller recién pintado. Ismael, un hombre serio, lo miró con desconfianza. «Nicanor dice que usted es de los buenos. Veamos si es cierto». El motor tenía una falla intermitente, el tipo de problema que enloquece a los mecánicos. Abundio pasó 3 horas revisándolo. No usó el escáner, sino sus oídos, su tacto y su instinto. Finalmente, encontró la causa, una minúscula fisura en el distribuidor, casi invisible. Le mostró la pieza a Ismael. «Este es el demonio», le explicó. «En cualquier otro lado le hubieran cambiado medio motor. La pieza nueva cuesta 300 pesos. La mano de obra por el tiempo son 500. Ismael lo miró, luego a la pequeña pieza, y por primera vez sonrió. Pagó sin decir una palabra. 2 días después, la fila de autos llegaba hasta la esquina. La recomendación de Ismael había sido más efectiva que cualquier publicidad. Pero no todos los clientes eran fáciles. Un joven llegó con un Chevrolet Aveo, cuyo embrague patinaba. «Me dicen que hay que cambiar todo el kit», dijo, desafiante. «¿Cuánto me va a sacar usted?» «Venga, le muestro», dijo Abundio con paciencia. Lo llevó al foso, le mostró el desgaste del disco y la fuga en el collarín hidráulico. Le explicó la diferencia entre las refacciones originales y las genéricas, dándole a elegir. El trabajo bien hecho, con garantía, le cuesta 4.500. Pero usted decide qué piezas quiere poner. El joven, acostumbrado a que le dieran una cifra sin explicaciones, se quedó desarmado. «Hágalo bien», dijo, finalmente convencido. Esa transparencia se convirtió en su sello. El engranaje fiel no solo reparaba carros, educaba a sus dueños. 6 meses después, Abundio trabajaba 16 horas al día. «No puedes seguir así», le dijo Delmira una noche, mientras le masajeaba los hombros. «Necesitas ayuda». «¿Y a quién contrato? ¿A un muchacho que me vea como un viejo obsoleto?» «Contrata a gente como tú». La idea era tan simple y tan poderosa que Abundio se preguntó cómo no se le había ocurrido antes. Recordó a los otros mecánicos de su edad que había visto en las salas de espera de las entrevistas de trabajo. El primero que contrató fue a Epifanio, el mismo herrero que le ayudó, quien resultó ser un genio de las transmisiones automáticas. Luego a Porfiria, la electricista, cuya precisión con los sistemas electrónicos era legendaria en el barrio. Su equipo estaba formado por personas cuyas manos sumaban más de un siglo de experiencia. Un día, una lujosa camioneta negra se detuvo frente al taller. Un hombre de traje, Zenón Valdivia, se bajó. «¿Abundio Rivas?», preguntó. El aire alrededor de él olía a colonia cara y a negocios importantes. «Para servirle. Soy el gerente de Prestige Rentals. Rentamos autos de lujo. Tenemos un problema. Varios clientes nos han hablado de usted. Dicen que arregla lo imposible». Le explicó que tenían vehículos con fallas complejas que ni la agencia podía resolver.
Le ofreció un contrato de servicio exclusivo. Era el reconocimiento que Abundio nunca buscó, pero que llegaba como una validación. Lo pensaré, respondió, para sorpresa de Zenón. Esa noche, con Delmira, sopesó la oferta. Sería el final de nuestros problemas de dinero, dijo ella. Sí, pero este taller nació para la gente del barrio. Para doña Honorina, la de la tienda. Para el maestro de la escuela. No quiero que se sientan desplazados porque llega un auto de lujo. Al día siguiente, Abundio llamó a Zenón. Acepto, pero con una condición. Nuestros clientes de siempre tendrán prioridad. No vamos a cambiar nuestros precios ni nuestro trato por nadie. Zenón Valdivia se rió al otro lado de la línea. Señor Rivas, es precisamente por esa integridad que lo estamos buscando. Un año después de abrir el engranaje fiel, Abundio observaba su taller. 8 empleados, todos mayores de 50 años, trabajaban con una calma y una eficiencia que solo dan los años. El zumbido de las herramientas se mezclaba con las risas. Ya no era el sonido de la desesperación, sino el de la dignidad recuperada. En la pared, sobre el mostrador, no había un cuadro, sino una frase que Abundio repetía como un mantra. Las buenas herramientas no se oxidan, se curan. Había demostrado que no era demasiado viejo. Simplemente, el mundo había tardado demasiado en reconocer el valor de unas manos que sabían escuchar el lenguaje secreto de los motores. Si esta historia te recordó el valor de la experiencia, compártela.